Bueno, les decía que estábamos esperando la comunicación con el polaco. El viernes, por supuesto, por el Viernes Santo no conversamos y el fin de semana provocó, fin de semana y comienzo de semana, dos hechos impactantes. Uno, lógicamente, que es mucho mayor al otro, pero para el mundo futbolero el otro también fue muy sorpresivo y doloroso. Polaco querido, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué hace, Sergio? Un abrazo grande. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto, te escucho perfecto. Bueno. Vamos a empezar por el principio, diría alguien, y con esto tan impactante, con lo cual nos despertamos en el día de ayer. Yo ayer estaba haciendo el mate, comienzo de semana, después del fin de semana, para venir a la radio, prendo la televisión y me encuentro con una sorpresa que me dejó parado 3 minutos sin entender lo que estaba leyendo y observando, porque justamente hacía pocas horas y alguien, Gustavo Gravia decía ayer, para quien ofrece su mensaje como lo ofreció el Papa Francisco, quizás la mejor manera de morir era en el día de la resurrección y después de despedirse del mundo entero y de sus fieles en el Vaticano o en la misa justamente de Semana Santa, ¿no? Muy doloroso todo. Es una gran pérdida para la humanidad. Hombre que marcó nuevos rumbos, que transformó paradigmas, que desde el lugar, desde su rol, modificó conductas, perspectivas. Claramente fue el Papa del fin del mundo, como él lo definió cuando lo eligieron como tal, en el primer histórico discurso, ¿no? Cuando en San Pedro, por primera vez, con el atuendo de Papa, se expresó como nuevo líder de la Iglesia Católica, un Papa de las periferias, un Papa que tenía claramente otra mirada respecto a sus antecesores, a lo que era la mirada tradicional de la Iglesia, un Papa que se puso claramente del lado de los vulnerables, los desvalidos, que permitió que las estructuras abrieran compuertas para incluir, para comprender a los maltratados, a las minorías, a los homosexuales. Un Papa transformador, innovador, revolucionario, que es una honra para nuestra historia, y que además es un no solo un orgullo de que haya sido quien fue, quien es, quien será a todos los tiempos, sino desde el lugar, ¿no? Desde el lugar donde se formó, que son los lugares donde nosotros también nos formamos, un representante de una dimensión global de nuestra propia historia, ¿no? Desde los confines del mundo, pero desde nuestra propia realidad, de nuestra propia identidad, desparramando esas ideas fuerzas que nos atraviesan, y sé que a vos te pasa lo mismo, y a millones de argentinos, que nos representan, que nos identifican. La verdad que yo siento que ese fue uno de los nuestros, ¿no? Uno de los nuestros de verdad, que representaba el Bajo Flor, el barrio, el bondi, el subte, San Lorenzo, el fútbol, la pasión y la entrega por los pobres, y qué sé yo, la reunión comunitaria, los comedores en los barrios, la reunión de inevitable de los más desvalidos, una iglesia con barro, con los pies en el barro, ¿no? Una iglesia que hizo lío, que hizo quilombo, que replanteó un montón de cuestiones, que dejó al mundo que tenía que ser más solidario, por ejemplo, hasta el último instante, ¿no? En el tema de los migrantes. Ese video que hoy, bueno, en estos días, en estas horas, infinidad de videos, de él cuando dice: yo me siento honrado de ser argentino, de la formación en la educación pública, ¿no? Y eso todo me lo dio mi país, y
Vos sabés, Polaco, que a mí lo que siempre me impactó fue no solamente lo que cambió la iglesia, de una iglesia conservadora, de una iglesia segmentada, quizás minoritaria, por una iglesia mucho más popular, de mayor apertura, de mayor pluralidad, hasta aceptando gente de otras religiones, pero me impactó su valentía para no solamente decirlo, sino hacerlo e imponerlo, como para que los tiempos nuevos que venían eran los que él decía. Realmente eso me impactaba muchísimo, su valentía. Y hoy, en un diario, no me acuerdo ya ni en cuál, de todos los que uno lee y donde el Papa es el título principal y lo será toda la semana, cambió la agenda de la semana, mucho más en los diarios argentinos, ¿no? Pero en los medios mundiales, en un diario argentino decía el argentino más importante de la historia. Y yo creo que cuando uno fríamente y después del impacto de lo de ayer lo empieza a analizar, no tiene ninguna duda que es el argentino más importante de la historia. Y bueno, por supuesto, por su rol, una trascendencia enorme, desde lo, si se quiere, institucional, por supuesto, ha sido el personaje tal vez con más referencial. Después, bueno, no sé, en estos tiempos de las comunicaciones y demás, uno piensa en otro tipo de personajes, no sé, como Diego y como Messi, ¿no? Ya le han alcanzado una dimensión también. Pero más allá de eso, yo no. Sí, no es para hacer ninguna comparación, simplemente... No, claro, yo le escapo a eso, pero sí creo que lo que yo subrayo y destaco y me parece extraordinario es que él desde nuestra propia perspectiva, invocando lo nuestro, a veces tan maltratado entre nosotros mismos, ¿no? Este país es esto, aquello, ¿no? Por tantos sectores de la sociedad, él lo reivindicó desde su formación, desde su espíritu, su búsqueda, de su formación, de sus objetivos, de sus propósitos, y lo llevó a la cima de la jerarquía en la iglesia católica, ¿no? Con el efecto multiplicador que ese mensaje tiene, esa mirada tiene hacia todo el mundo, hacia los confines del mundo, ¿no? Vos sabés que ayer mirando televisión, Polaco, hubo hasta en el ámbito futbolero, pasando videos que pasaban todos los canales, dos frases que me impactaron, me conmovieron, pero uno hasta me hizo emocionar. Cuando con la camiseta de San Lorenzo dijo, San Lorenzo es la demostración, la identificación de mi cultura popular, con referencia a San Lorenzo. Y con respecto a Messi, a la selección, después de salir campeón del mundo, cuando el equipo funcionó, se vio al mejor Messi. Más sintético y verdadero, imposible. Claro, bueno, por eso, porque él tenía ese costado, tiene ese costado maravilloso, ¿no? Yo siento que él me presentaba tanto, ¿no? Porque me hablaba como hablábamos nosotros en nuestras charlas acá, ¿no? Por ejemplo, pero por supuesto de un lugar de conducción, con un poder disuasivo, si se quiere, para transformar conciencia, para transformar estructuras, porque también hizo grandes transformaciones al interior de la Iglesia Católica y demás. Y si bien los padecimientos en el mundo siguen existiendo, los padecimientos demás se multiplicaron, y demás, y estamos en un mundo más desigual, más allá de eso hay un hombre que marcó una divisoria, que le puso un límite, por lo menos desde lo conceptual, a todos esos padecimientos que sufren nuestros pueblos, Latinoamérica. O sea, su mirada, él representó la idea del proyecto humano, integrador, cristiano, noble, generoso, solidario. Bueno, ese proyecto del que hablamos todos los días nosotros, más allá de miserias humanas, de internas y de todo
creo nos representa millones, ¿no? Bueno, por eso cuando vos dijiste recién, hombre de barrio, me acordé de esa frase que escuché ayer: San Lorenzo significa mi identidad cultural. Bueno, que tiene que ver hasta con el barrio donde nació. Por supuesto, tiene que ver con todo eso, ¿no? Tiene que ver con todo eso. Polaco, y el otro tema cuando yo escuché el domingo, y tan difícil es que la familia decida que alguien tenga que morirse para que no sufra más, porque ya es irreversible. Vos que lo conociste tanto, que eras amigo de él, que ustedes estaban compartiendo hace tanto tiempo y tantos meses todos los domingos ahí en la televisión, ¿cómo impactó en ustedes, en vos y en ustedes, hablando de todo el equipo periodístico, lo que pasó con el loco? Y nos pegó a todos, sí, nos dejó a todos, nos dejó a todos choqueados, ¿no? Naturalmente, porque sabíamos que él estaba mal, que estaba afrontando una situación muy compleja, muy delicada, muy difícil. Que había tenido, inclusive el hijo manifestó que había tenido una leve mejoría y demás. Nos aferramos a eso y a mí no deja de impactarme, no dejó de impactarme ni a ninguno de los integrantes del grupo la noticia, como a todos los futboleros, ¿no? Pero en el caso de Francisco también sabíamos que estaba mal, sabíamos que estaba afectado, limitado, que su salud estaba quebrantada, pero uno piensa ahorita que estos personajes van a superar las circunstancias y van a seguir adelante y nos van a seguir iluminando. Un poco también con el Hugo pasaba eso, decíamos, ya se va a recuperar, el Hugo es fuerte. No sé, pasaba con Diego también, ¿no? Que veníamos que iba a superar todas las que tuvo que padecer y atravesar en su vida, ¿no? Su inquietante, aventurera y potente vida la que tuvo, ¿no? Pero bueno, yo creo que el hijo también se encargó de definir muy bien lo que había pasado, el proceso que había vivido Hugo, ¿no? Cuando se murió mi mamá, ya mi viejo se fue. Bueno, es lo que te iba a preguntar. ¿A él lo había afectado tanto, ustedes que lo conocían mucho más de cerca, la muerte de la esposa? Y él estaba caído, sí, él estaba afectado. No hablaba mucho de eso, la verdad, pero uno lo percibía. A veces, cuando terminaba el programa, no todos los domingos, a veces yo tenía que rajarme para algún otro lado, alguna cancha, y porque el día seguía con actividades, pero varias veces yo a él después lo llevaba a la casa Martina, y yo me prendía, como él viene para el oeste, si yo vengo para este lado, que vivo en el oeste de la ciudad de Buenos Aires, me arrimaba. Entonces a veces lo acompañaba con el loco, y entonces ahí charlábamos, ¿no? Era las 3:30 de la tarde, y Hugo, ¿qué vas a hacer ahora? Ya sin Nacha, no sin mujer. Y ahora veo un rato al Real Madrid, veo un partido de la Boca, capaz que, viste, sí, me tiro a dormir un ratito, pico algo, viste, era como, nosotros sentíamos, viste, lo hablábamos después con Martín, porque el viaje después lo seguíamos nosotros, como esa cosa de desamparo, ¿viste? De cierta soledad. Que le faltaba algo. Sí, y decir, sí, la palabra creo que es desamparo, ¿no? Decíamos, fa. Y me acuerdo cuando él bajaba del auto, yo le decía a Martín, por la cuestión generacional, Martín era recién nacida, cuando el loco estaba en plenitud, inclusive cuando estaba terminando su carrera. Y yo le decía, vos no te das una idea de lo que es este tipo, lo que significa este tipo para la historia del fútbol, para la historia popular, porque Gatti trascendía el fútbol, era un personaje popular, uno de los más populares del país, digamos, en aquellos tiempos, ¿no? En los 70, con él jugando en Boca, uno de los tipos más populares, más queridos, más apreciados, porque todas las hinchadas lo aplaudían, ¿no? Todos los hinchadas lo reconocían por su estilo, por su manera, por su gracia, por su gol. Y vos sabés que ayer Martín, el propio Martín, que era el que lo llevaba, lo iba a buscar y lo llevaba a la casa, ¿no? Lo del programa, y con que fue a comer algunas veces y demás, a partir de toda la reacción que hubo producto de su partida, me dijo, vos sabés que recién me cae la ficha de lo que fue este tipo. Y claro, sí, es lo que yo siempre te digo. Siempre te decía, el tipo tiene una dimensión popular extraordinaria.
Justo se cortó, a ver. Ahí te digo. Bueno, se había cortado, vos estabas diciendo, Polaco, justo que Martín te estaba diciendo y nosotros por su repercusión popular y ahí se cortó. Bueno, no, claro, yo le decía cuando él bajaba, le digo, ¿no? Porque él dejaba ahí en la avenida de los Incas, en el barrio entre Villa Urquiza, Chacarita y demás, él dejaba su auto ahí sobre la vereda, frente al edificio de su casa, y entonces se arrimaba al auto, su auto que estaba ahí, sacaba la llave y entraba al edificio. Entonces, cuando lo veíamos entrar y demás, decíamos, no, ¿y ahora qué, loco? Y hablábamos entre nosotros con Martín, le digo, pero va a comer con alguien, tiene amigos, porque viste, él tenía un hijo acá y el otro que, bueno, ahora estuvo acá obviamente, pero que estaba en Europa. Y bueno, él me dice que está un poco, viste, ahí sin rumbo a veces, ¿no? En este tiempo que pasó desde el fallecimiento, esos meses que pasaron desde el fallecimiento de su esposa. Vuelvo a lo que te decía antes, ¿no? Evidentemente la muerte de Nacha lo afectó, y eso creo que fue el factor principal que precipitó el desenlace, más allá del virus, más allá de la cadera, más allá de, bueno, todas esas cosas que pasaron en su físico y en su salud. Ahora, en el fútbol polaco, un adelantado a los tiempos, el mejor alumno de Amadeo Carrizo y un transgresor total, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay un denominador común que vincula, si se quiere, a Francisco y al Loco, ¿no? Al Loco y al Papa, le cambiaron paradigmas, cada uno lo suyo, ¿no? Transformaron realidades, o sea, el Loco 30 años adelantado al cambio de reglas. Él ya, qué sé yo, en los 60 ya hacía lo que después se modificó en los 70, que los arqueros tenían que usar los pies cuando les daban un pase para atrás. O cuando le daban un pase voluntario no la podían agarrar con la mano. Y él se adelantó 25 o 30 años. Y cambió paradigma, sin ninguna duda, del puesto, y además le agregó al fútbol ese condimento del show y de la gracia, ¿no? En este tiempo en donde perder es la muerte, donde perder es o irte al descenso es digamos la catástrofe y el desastre total, que no se puede, es una herida que no la puede superar. ¿Cuántos Gatti necesitaríamos, no, para ponerle otro tipo de aditamento al juego, no, que van más allá de un resultado, que van más allá de si ganás o perdés? Un personaje de esos incomparables, ¿no? Que además gestó una escuela de arqueros como que los que vinieron después, como el Mono, Comiso, Burgo, bueno, y tantos otros que siguen siendo parte de esa vertiente, de esa referencia. Quizás producto de Gatti, Gatti y Herrera fueron los mejores, no sé si vos te acordás de Herrera, aquel arquero de Atlanta. Sí, claro. Fueron los mejores alumnos de Amadeo Carrizo. Herrera fue el que una vez estuvo por atajar un penal de espalda, como quiso hacer el loquito de Guzmán el otro día con Sergio Ramos en México. Un arquero excepcional, pero Gatti lo superó, lógicamente. Un modelo que ahora se refleja con los reglamentos nuevos en el Dibu Martínez. Bueno, yo creo que el Dibu con su impronta personal y demás refleja un poco la escuela del Tato, de atajador, de Hugo, histriónico, con otro estilo, pero histriónico, y con tanta personalidad, y también la de Pepe, ¿no? Donde se formó, la de Santoro, digo, la sobriedad de Pepe. Hay una mezcla ahí hermosa, una mezcla de estilos y de maneras que son muy propias del Dibu, pero que representan
cruce de las escuelas que generaron el Loco y el Pato, ¿no? Por ejemplo. Así que sí, yo creo que hay algo ahí también. Y él hablaba maravilla del Dibu, decía que, es más, bueno, él tenía un temita con Messi ahí por su amor por el Real Madrid, ¿no? Y con el Barcelona tenía alguna pica, pero más allá de eso, él siempre decía, la selección argentina salió campeona por el Dibu. Un poco la reivindicación del puesto también, pero él decía, salieron campeones por el Dibu Martínez. El Dibu fue el factor fundamental, si no tapaba esa pelota, con Argentina se quedaba afuera y perdía la Copa, ¿no? Tenés razón vos, es una mezcla, la potencia de piernas de Fillol tiene el Dibu y el desenfado con el pie que tenía el Loco Gatti. Es más, y saliendo en los centros, quizás hasta es más que los dos, pero hay una escuela que después se fue propagando y que tuvo que ver hasta con la modificación del reglamento, ¿no? No, claro, pero bueno, lo que pasa es que en su tiempo él estaba solo, y después de eso se fue transformando a partir, por lo menos en nuestra región, a partir de lo que era Gatti, ¿no? A veces considerado un loco, bueno, no, un loco de por sí lo era, digo, un tipo que asumía riesgos, a veces innecesarios, a veces necesarios, a veces sorprendentes, impactantes. Bueno, vos ibas a verlo al Loco y no sabías con qué te iba a salir, ¿no? No tenías en claro con alguna te iba a salir, no sabías cuál, pero con alguna te iba a salir. Un personaje tremendo. Ayer pasaban algunas notas y expresiones de él y me dio gracia en esa que pasaron en el video cuando él sale gambeteando, cuando Boca sale campeón con Maradona, con Brindisi, con él, y él nos dice, yo le di la pelota a Perotti. Perotti me sacó la pelota e hizo el gol, dijo. Qué personaje. Como que él estaba por seguir gambeteando, que él iba a seguir con la pelota, dijo. Perotti me sacó la pelota e hizo el gol. Qué personaje, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, sí, la verdad que lo vamos a recordar con mucho cariño. Viste que él siempre era un tipo que parecía jactancioso, que se llevaba a todo el mundo por delante, que a veces te podía pasar por arriba, que era una topadora, y sin embargo yo lo que vi ahí en estos tiempos que compartimos en la tele, frente a cámara y fuera de cámara, ¿no? Un tipo cordial, amable, un tipo muy humano y la verdad un tipo también vulnerable, ¿no? Yo, mirá, como cualquier hombre, ¿no? Por más personalidad que tenga, un hombre vulnerable que también tenía sus costados sensibles y que vuelvo a lo mismo, y que había quedado afectado por la partida de su compañera. Bueno, Polaquito, te molesté justamente por estos dos hechos impactantes que fueron uno tras otro, porque uno el domingo, el otro amanecer del lunes, y sabiendo también tu cercanía y amistad y conexión de tantos meses y programas con el Loco Gatti, para charlar un ratito de estos dos temas que son los que, provocaron impactos diferentes, pero impactos importantes el fin de semana, y bueno, y lo impactante a nivel mundial, que es lógicamente lo que ocupará la agenda de toda la semana con el Papa. Así que yo te agradezco y un saludo grande a Victoria y charlamos un rato de política y de fútbol el viernes. Cómo no, así será. Abrazo fraterno para todos, fuerza para todos, que esto sigue inspirados en los preceptos de Francisco y recordando también especialmente al Loco, que nos hizo tan felices, aunque a veces frente al rojo y frente al ciclón haya atajado pelotas imposibles que provocaron algún enojo de nuestra parte. ¿Sabés lo que va a ser el sábado, Polaco? Ya de por sí iba a haber una cancha llena por el partido importante entre San Lorenzo y Central. Lo que va a ser el homenaje a Francisco de parte de
la cancha de la gente, pero principalmente las canciones de la Buteler y la camiseta que seguramente llevará San Lorenzo en homenaje al Papa? Seguramente va a ser así, no me cabe duda. Y Bueno, va a ser muy, muy tocante lo que vaya a suceder ahí, sin duda. por aquí tengo un abrazo, saludo a Victoria y charlamos un rato el viernes. Chao, querido, abrazo enorme, y lo mejor para todos. Un gran saludo. Bueno, la charla prometida por estos dos temas con el polaco Caimi, alguien, bueno, tan relacionado y admirador del mensaje y transformación que hizo el Papa en la Iglesia, y tan conocedor, amigo y compañero de trabajo del Loco Gatti. Nos dimos este gusto, él acomodó ahí un poquito sus horarios para salir un rato con nosotros.